Buenos días. Una vez más, José Martí nos convoca al debate y la reflexión sobre su vida y obra en este encuentro internacional de cátedras martianas. Su pensamiento revolucionario es amplio y profundo. La clara visión de futuro y la vigencia de sus postulados son tan actuales como lo fueron hace más de 100 años. José Martí llegó a México en el año 1875, donde empieza a trabajar como periodista, lo que le permitió estar en contacto con la realidad social y política del país. El estudio de la historia mexicana le permitió adentrarse a la América situada al sur del río Bravo, la que conocerá profundamente durante su estancia en Guatemala y después en Venezuela. El estudio y la previsión le ayudaron a percibir la amenaza que representaba los Estados Unidos de América para México. La historia de esta nación determinó el desarrollo de su antianexionismo, el cual tiene su origen en el caso cubano, hasta asumir una posición antigenecista y antiintervencionista base del antiimperialismo que desarrollará años más tarde. Tres obras son fundamentales para comprender el pensamiento antiimperialista de Martí: Madre América, Nuestra América y la Conferencia Monetaria de las Repúblicas de América. El 19 de diciembre de 1889, Martí pronunció el discurso Madre América ante los delegados de la Conferencia Internacional Americana en la Sociedad Literaria Hispanoamericana de Nueva York. En este discurso, Martí utiliza el calificativo de Nuestra América, poniendo de manifiesto la diferencia existente entre su América y el papel hegemónico de los Estados Unidos en relación a los países latinoamericanos. El sentimiento latinoamericano en José Martí es profundo. No solo sufrió por la situación de explotación y miseria que padeció Cuba en el siglo XIX y luchó por su emancipación, sino que hizo suya la de América Latina. El artículo dedica buena parte de su trabajo en el análisis del proceso de colonización de América del Norte y América del Sur. Martí resalta las diferencias de uno y otro proceso, teniendo en cuenta el tipo de colonizador, sus métodos, costumbres y religión. La América del Norte, que nació del trabajo de los colonos ingleses que vinieron con el objetivo de asentarse en sus tierras. Por otro lado, las riquezas de América Latina fueron saqueadas y sus pueblos originarios fueron oprimidos, y algunos masacrados con la llegada de los conquistadores españoles en el siglo XV, los cuales emprendieron la colonización del Nuevo Mundo bajo el presupuesto de la superioridad europea que tenía que llevar la civilización al mundo salvaje. Los próceres independentistas de América del Sur levantaron la bandera de la libertad y la justicia social en el siglo XIX para avanzar en la construcción de la patria nueva. Pero del proyecto de Unión Continental planteado por Simón Bolívar surgió un conjunto de repúblicas divididas y atrasadas. Según Martí, solo a través de la unión de las naciones latinoamericanas se podrá caminar hacia la verdadera y definitiva independencia. Así dijo: a donde va la América y quien la junte y guía, solo y como un solo pueblo se levanta, solo pelea, vencerá sola. Otro escrito cardinal del pensamiento latinoamericano de Martí es el artículo Nuestra América, publicado el 30 de enero de 1891 en el periódico El Partido Liberal de México. Artículo donde denuncia los peligros internos y externos que rodean a América Latina, pero sobre todo donde considera el peligro mayor de nuestra América
a los Estados Unidos. Él propone como solución a estos peligros la unión tácita y urgente del alma continental y la unión con los oprimidos. Con los oprimidos había que hacer causa común. En los finales del siglo XIX surgió y se gestó el imperialismo estadounidense, que poco a poco fue extendiendo sus tentáculos sobre la economía latinoamericana, con el propósito de controlar las materias primas necesarias para su desarrollo industrial y un mercado consumidor de sus producciones agrícolas e industriales. José Martí expresa la necesidad de la acción unida de los países de nuestra América para cerrar el paso avance del imperialismo estadounidense. En la actualidad, el gobierno de los Estados Unidos, con el respaldo de los grupos oligárquicos nacionales, aplica diferentes estrategias para obstaculizar a los gobiernos progresistas y destruir el proceso integracionista en la región. De ahí, la necesidad de dejar a un lado las diferencias políticas e ideológicas y fortalecer la unidad y la cooperación latinoamericana en un contexto mundial de crisis económica, crisis medioambiental y pandémica. Los grupos sociales que ocuparon el poder, finalizado el proceso independentista en América Latina, no estaban interesados en una transformación sustancial de la estructura económica colonial. Al contrario, aumentaba su predominio económico mediante la toma del poder político. Poner toda la organización social que dominaba en función de la estructura exportadora en la que basaba su existencia como clase. Los gobiernos de las repúblicas latinoamericanas no debían surgir de un grupo de la élite económica, sino de la voluntad de su pueblo, para encontrar las vías propias de desarrollo frente a la dominación cultural y económica que se les imponía desde el exterior. Martí plantea los efectos negativos para las repúblicas latinoamericanas de la visión eurocéntrica que ha dominado los procesos políticos, culturales y económicos en nuestras tierras. Después de la época heroica de la independencia, no siguió en los nuevos países latinoamericanos la época necesaria de transformaciones viabilizadoras de una verdadera democracia de participación popular y de una verdadera prosperidad. Afirman que en nuestra América la revolución está en su periodo de iniciación y hay que culminarla. La fuerza capaz de subvertir el orden heredado del pasado colonial, Martí propone encontrarlo en los hombres explotados, pues en ellos se encuentra la idea justa que sustenta el alma de la nación. En los últimos años, en la región, llegaron al poder varios gobiernos progresistas que representan alternativas al modelo capitalista neoliberal, mediante la construcción de sociedades justas e inclusivas, donde las mayorías desposeídas tengan voz. Incluso, algunos propusieron transformaciones profundas de sus estructuras nacionales. Martí también alerta a los países latinoamericanos del peligro estadounidense, del expansionismo de los Estados Unidos de América sobre nuestras tierras. Otro documento fundamental del pensamiento latinoamericano del apóstol es el artículo La Conferencia Monetaria de las Repúblicas de América, publicado en mayo de 1891 en la Revista Ilustrada de Nueva York. El objetivo de la conferencia era establecer una unión monetaria internacional, tomando como base una o más monedas internacionales. También se refiere al carácter egoísta y conquistador de los hombres del norte. Martí argumenta por qué rechaza esta propuesta de unión con los Estados Unidos, debido a que la dominación económica conlleva la dominación política de los pueblos de la región. Un intercambio desventajoso que provocaría efectos negativos para las sociedades latinoamericanas. El artículo recoge textualmente frases del informe, encargo que dio la Comisión a los delegados de la República con el propósito de estudiar las propuestas de los Estados Unidos
y hace suyo el espíritu de los países hispanoamericanos representados en la conferencia. Martí denuncia el peligro que habían corrido nuestros pueblos de ceder a los Estados Unidos más de lo que convenía a su seguridad y su respeto, y aprecia la final cautelas y sensatez con que se acordó levantar de lleno sus sesiones. En estas obras hay un desarrollo del ideario latinoamericano de Martí, convirtiéndose en un agudo crítico de la realidad de la región, y propone soluciones. En la víspera de su caída en combate, el 19 de mayo de 1895, en Dos Ríos, Martí escribió una carta a su amigo Manuel Mercado, la más importante de su pensamiento político. Este expresa el sentido último de su guerra de liberación y su marcado carácter antiimperialista. Dijo Martí: ya estoy todos los días en peligro de dar mi vida por mi país y por mi deber, puesto que lo entiendo y tengo ánimo con qué realizarlo, de impedir a tiempo con la independencia de Cuba que se extiendan por las Antillas los Estados Unidos y caigan con esa fuerza más sobre nuestras tierras de América. Cuanto hice hasta hoy y haré es para eso. Es necesario resaltar cómo, sin que todavía Cuba estuviese sino al principio de la guerra contra el poder colonial de España, ya Martí le otorgó un papel importante a la independencia de Cuba dentro de su estrategia revolucionaria continental. Sería el primer paso para privar al imperialismo del fortalecimiento que, de continuar la estrecha vinculación iniciada con las islas del Caribe, daría a los Estados Unidos la posibilidad de dominarlas y lanzarse con esa fuerza más sobre nuestras tierras de América. José Martí comenzó, a finales del siglo XIX, la elaboración de un grupo de ideas revolucionarias sobre América Latina que irá evolucionando. Su deseo de la unidad latinoamericana, cuyos límites no fueron precisados con exactitud, se debía transformar en acciones de unidad defensiva ante el avance expansionista de los Estados Unidos. La independencia de Cuba constituyó un componente esencial en la estrategia de liberación continental de José Martí. El latinoamericanismo antiimperialista de Martí se define por la urgente unión de los pueblos latinoamericanos y la oposición y la resistencia a la penetración del naciente imperialismo estadounidense. En la actualidad, cuando América Latina sufre la arremetida de la derecha frente a los gobiernos progresistas y la hostilidad de los Estados Unidos, las palabras de José Martí son una guía para superar las dificultades y amenazas en el contexto regional. Gracias por su atención. Un abrazo fraterno.